Hola a todos, bienvenidos a Reboot Toys, nuestra sección de coleccionismo y figuras de acción. En esta ocasión vamos a hablar de Depredador, específicamente de la figura Ultimate City Hunter de la marca NECA, parte de la línea de la película Predator 2 o Depredador 2 de 1990. Vamos a hacer una review tanto de la figura de acción como de todos sus accesorios a continuación. Allá vamos. Comenzamos hablando rápidamente de la caja. En su parte frontal cuenta con una de las imágenes sin duda más míticas y emblemáticas de esta película, momento en el que el depredador alienígena, miembro de la raza Yautja, levanta su trofeo triunfante en una de las torres de la ciudad de Los Ángeles. Por supuesto, el nombre de la película aparece en la parte inferior, Depredador 2 o Predator 2, acompañado del nombre de la figura de acción, City Hunter. En sus laterales cuenta también con el nombre de la película, más el nombre de la marca NECA, y en su parte trasera cuenta con algunas fotografías de la figura de acción, posando con sus accesorios, una breve descripción de la película y, de nuevo, el nombre de Depredador 2. Por supuesto, al ser una figura de tipo Ultimate, su caja es de tipo ventana o de tipo Window Box. En el lado izquierdo cuenta con una foto de la figura también levantando su trofeo, esa calavera ensangrentada, y en su lado derecho es donde se ubicaría la figura de acción si todavía estuviera dentro de la caja. Sin embargo, todavía podemos ver algunos accesorios que pude aguantar la espera hasta la review y todavía no los he retirado. La lámina que incluye la caja en su interior muestra lo que sería el interior de la nave espacial en la que llegó este cazador a la ciudad de Los Ángeles, la cual se puede ver al final de la película en sus últimos momentos, en el que el protagonista lucha contra el cazador herido dentro de su propia nave. Ideal este tipo de cartones o este tipo de ilustraciones para hacer fotografía de figuras de acción. Y aquí lo tenemos en toda su gloria al cazador de la ciudad, Ultimate City Hunter de la marca NECA, el villano o el enemigo o la amenaza principal de la película Predator 2 o Depredador 2 del año 1990, secuela de la mítica película de 1987 Depredador, aquella película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, esta película en cambio protagonizada por Danny Glover, acompañado de actores como Gary Busey, Bill Paxton, Rubén Blades, María Conchita Alonso y bueno, muchos otros más. Esta vez la acción se traslada a la ciudad de Los Ángeles, una calurosa ciudad de Los Ángeles, y tenemos un depredador completamente distinto al cazador de la jungla que vimos en la primera película. Aquella vez veíamos a un depredador con tonos mucho más verdes, más blanco, más amarillo. Esta vez tenemos como un color crema, con una máscara, o biomáscara en realidad, el casco que llevan esta raza de cazadores llamada Yautja. Esta vez con un color cobrizo, distinto al color plateado o plata que llevaba la primera versión del depredador que apareció en la primera película. De hecho, todo el aspecto del depredador en esta ocasión es completamente distinto. Su armadura, su traje, el color de su piel, el color de su cabeza, de su rostro, que ya la veremos entre sus accesorios, la forma de su cabeza e incluso el cañón de plasma o esta arma tan típica de los depredadores que llevan sobre uno de sus hombros. Por ejemplo, en el caso del cazador de la jungla, el Jungle Hunter, que también tiene su propia figura de acción, por supuesto, de la primera película, la pieza del cañón de plasma se podía retirar. En cambio, aquí en este diseño, la pieza del cañón de plasma está unida directamente al traje de la criatura. Sin embargo, tengo que acotar que esta es la segunda versión, o la llamada versión 2.0, mejor dicho, de la figura Ultimate City Hunter, y tiene algunas características que lo diferencian de la primera versión, comenzando, por supuesto, con su casco. La textura del casco de la versión nueva es mucho más lisa, aunque sigue manteniendo el mismo color cobre con toques de azul, sombreado en azul, mejor dicho, y es metalizada, por supuesto, brillante, pero es mucho más lisa. La versión original es mucho más rugosa, por así decirlo, está más corrugada, como tiene un toque un poco más de usado, desgastado con el tiempo. Este está, digamos, un poco más nuevo, por así decirlo. Sin embargo, el mayor detalle es en la pintura, que aunque esta figura sigue luciendo espectacular, sigue contando con la típica malla de depredador, el toque de la pintura, el detalle de la pintura en la versión 1.0 es un poco más detallado, valga la redundancia, está un poco mejor hecho, aunque esta versión de cualquier modo luce espectacular. ¿Por qué lanzaron una segunda versión supuestamente mejorada de la figura en comparación con la versión 1.0? Algo que hicieron tanto con el Jungle Hunter de la primera Depredador como con el City Hunter de Depredador 2.
por las proporciones. Una de las mayores diferencias que tiene esta figura, lo que pasa es que no tengo la versión 1.0 para comprobarlo o para demostrarlo en cámara. Una de las mejoras que tiene es que las proporciones del cuello y de la anatomía son más correctas, digamos. La versión anterior, la cabeza está como más pegada al torso y se ve como más chato, por así decirlo. En cambio, este tiene como una postura más alargada, unas proporciones más realistas, en cierto modo. Y las articulaciones de las muñecas, por ejemplo, en aquella figura contaba con una articulación de tipo bola que le da cierto rango de inclinación y cierto rango de movimiento, además del giro. Sin embargo, en esta nueva figura tiene la típica bisagra de la marca NECA, que permite un buen rango de inclinación y giro, algo que ya veremos cuando hablaremos de la articulación. De resto, el nivel de detalle en esta figura es impresionante desde sus pies, por así decirlo, desde sus patas, la parte de la armadura de sus tobilleras o de sus pantorrillas, la parte de las rodillas, la parte de sus muslos, que en este caso, en este lado, en su muslo izquierdo, sería una armadura como tal, y en el muslo derecho sería el bolsillo donde lleva, o el compartimiento donde lleva su Smart Disc, o su disco, su arma en forma de disco, vamos a dejarlo de esa manera. Aquí, por supuesto, tomando en cuenta que estos son unos seres tribales, los Yautja son una especie de seres tribales, tiene todavía esos toques tradicionales como una especie de taparrabo o unos bolsitos o carteritas hechos con materiales muy rudimentarios como huesos o cuero. Lleva esta mochilita, por ejemplo, la lleva sobre el hombro, pero aún así tiene muy buen detalle en todo lo que son sus hombreras y en todo lo que es su máscara, su traje, su pechera. Es una figura muy detallada. En su parte posterior también cuenta con muchos más detalles. Ya veremos para qué sirve este ganchito que se ve aquí. Pero cuenta con muchos más detalles. Por supuesto, su típica, digámosle, cabellera de los Yautja, que son como unos dreadlocks o unas trenzas, que en realidad no lo son, son unas piezas alargadas. Cuenta con los anillos típicos también, algo muy tribal. Todo el diseño de los Yautja es bastante tribal. Cuentan con una historia de base, el lore de la franquicia es bastante tribal. Pero aún así tiene muchos elementos de tecnología, por supuesto. Incluso la biomáscara, en este caso, la biomáscara cuenta con un visor alargado, diferente. Es una máscara completamente diferente a la del Yautja o el depredador de la primera película. Entre sus otros detalles, por supuesto, cuenta con su brazalete de autodestrucción, que mucho cuidado al utilizarlo, de verdad, mucho cuidado. Tiene solo una pequeñita bisagra. Así que cuando la abran, si es que necesitan abrirla realmente, háganlo con la mayor delicadeza posible porque puede romperse. En su interior se puede ver que tiene pintados los símbolos o las letras, por así decirlo, de la raza Yautja, parte de su sistema de autodestrucción. De nuevo, esto es una pieza extremadamente delicada en todas las figuras de depredador, me atrevería a decir. Una de mis figuras en concreto ya se rompió esta pieza y va a tener que ser sometida a una reparación que no la he hecho, esperando grabar la review. Se trata del depredador Golden Angel, que ya en el futuro o actualmente, dependiendo de la época en la que veas esta review, encontrarás la review en el canal. Del otro lado, por supuesto, cuenta con las típicas cuchillas de un depredador que se pueden expandir. Cuidado con que no se atraviese la mano, pero se pueden expandir y guardar una cierta cantidad de espacio, una cierta cantidad de longitud. No es mucho, pero lo suficiente para lograr algunas poses épicas, sin duda. El diseño del depredador está increíblemente detallado. Sin embargo, la articulación en esta figura o el detalle de donde se une la pieza, por ejemplo la pieza de las piernas, en esta figura es bastante evidente. Se puede ver por completo la articulación allí. Existen varios moldes que usa la marca NECA para realizar este tipo de figuras. En el caso de depredador, podemos mencionar que los dos más utilizados son el molde del Jungle Hunter y el molde del City Hunter. Son dos cuerpos, por así decirlo. Este es el molde del City Hunter, por supuesto se trata de la figura City Hunter, pero la utilizan en otros depredadores también. La característica que más me molesta personalmente del molde del City Hunter es que se notan mucho estas dos piezas, pero bueno, no todo es perfecto. El Jungle Hunter normalmente tiene otras piezas que suelen tapar así, suelen tapar esta parte de la anatomía o disimularla un poco más, al menos en las figuras que han pasado por mis manos, incluyendo el Jungle Hunter, que al momento de grabar este review no lo tengo a la mano, pero es así. Pasando rápidamente a la parte más aburrida de cualquier reseña de figuras de acción, vamos a hablar de articulación. Y su articulación le permite mover la cabeza de arriba hacia abajo muy poco,
Lo suficiente para levantar un poco la mirada y lo suficiente para bajarla un poco, pero no mucho. También puede mover la cabeza hacia los lados, pero hay que tener cuidado con esta pieza. El cañón de plasma está ubicado sobre un carril o un riel que puede deslizarse hacia adelante o hacia atrás. Y bueno, antes de proceder vamos a bajarlo por completo hacia atrás como si lo tuviera guardado en esa parte de su espalda. Puede mover la cabeza hacia los lados. No tiene casi inclinación. Los brazos los puede levantar hasta acá. Afortunadamente esta pieza de la armadura en el brazo izquierdo es flexible y esta pequeña pieza en la armadura del brazo derecho también es flexible, pero bueno, esa se le impide un poquito el movimiento hacia arriba. En el caso del brazo izquierdo puede levantar el brazo por completo, puede girar el hombro sin problemas, tiene giro en el bíceps, tiene articulación de doble punto en los dos codos. La pieza de la armadura del brazo se puede girar. Y la muñeca tiene, como ya lo mencioné, bisagra y rotación. Tiene una articulación de torso que le permite cierto rango de movimiento, aunque absolutamente nada de inclinación. La inclinación es nula en este punto. En el caso de la cintura también puede mover. Hay que tener cuidado, no mordamos o no pellizquemos con la articulación la pieza del taparrabo, que también la puede romper. No tiene casi nada de articulación abdominal. De hecho, no tiene nada de articulación abdominal. Falla bastante en materia de articulación en esta parte del cuerpo, en su torso. El levantamiento de las piernas es bastante generoso para hacer una figura de este tipo. Especialmente es posible gracias a que estas piezas son de goma y de nuevo permiten un movimiento mucho más libre. Tiene doble articulación de rodilla, bastante dura, pero perfecto para este tipo de figura, para mantener la articulación lo más dura posible durante la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Tiene cierto giro en el origen del muslo y en el caso del tobillo puede moverlo hacia adelante, puede moverlo hacia atrás y puede moverlo hacia los lados, lo que le ayudará a tomar otro tipo de posiciones al momento de pararse y realizar alguna pose. De nuevo, mucho cuidado, no puedo dejar de hacer énfasis que al momento de manipular el brazo, sobre todo, no sujetarlo presionando sobre la compuerta del sistema de autodestrucción, porque puede ocurrir un accidente que no quieren tener. No quieren que se rompa esto, porque lo más probable van a tener que pegarlo y dejarlo fijo usando pega o pegamento, dejarlo fijo por completo y más nunca volverán a abrir la tapita de este modo. Pasando a sus accesorios, uno de ellos casualmente se encuentra escondido aquí. ¿Ven esta separación de la pieza en el antebrazo? Bueno, esto es una pequeña tapita, por así decirlo. Vamos a dejar el yauta en este lugar. Esto en la película es una especie de arma que dispara y esto sería lo que colocaremos en el antebrazo si el arma está cerrada y en desuso. En dado caso de que esté en uso, se coloca esta pieza que lo que hace es levantar un poco más la piecita en el antebrazo. Veamos cómo queda colocada. De nuevo con mucho cuidado con la compuerta. Bueno, una vez colocada se puede realizar este tipo de poses como si estuviera disparando usando este sistema, esta arma que usó en la película. Es un detalle bastante menor, es un accesorio bastante pequeño, bastante chico, que bueno, es un detalle que incluye NECA para los fanáticos que puedan realizar bastantes poses con estas figuras, citando muchos momentos de la película. El City Hunter cuenta con un total de 5 manos, 2 manos en posición de agarre, que son las que tiene colocadas la figura en este momento. Esta mano en específico, que sirve para sujetar el arma de disco, que se introducen los dedos de este modo. Y ahí tenemos el arma de disco colocado en la mano para realizar alguna pose, como que lo está arrojando, y tomar alguna fotografía. De lo contrario, podemos guardar el disco en este compartimiento de la pierna del que ya hablamos. Sin embargo, no es tan sencillo que quede aquí. Hay que ejercer un poquito de presión. Y listo. Queda perfecto. Es un gran accesorio decorativo. Otra de las manos con las que llega esta figura de acción es una mano abierta, completamente abierta. No es una mano con una soltura natural, sino más bien abierta como una posición de ataque, como midiendo hacia su objetivo antes de arrojarle el famoso disco, por ejemplo.
Y por último incluye esta mano que cualquiera podría pensar que es una mano de hacer karate, pero no lo es. Es una mano que sirve específicamente para llevar un accesorio, que sería este accesorio, el cual es otro tipo de arma que en la película usa para disparar redes. Si mal no recuerdo, el pobre Gary Busey sufrió de esta arma antes de su muerte. De lo contrario, si no estamos usando esa arma, puede llevarla en la pieza de su pantorrilla, en la armadura de su pantorrilla, y de nuevo le da otro toque decorativo a la figura cuando no está utilizando este tipo de armas. La figura cuenta con una lanza completamente extendida, la cual se puede usar para simular incluso la portada de la caja, la pose en la que está levantando su trofeo, el cual se puede ver ahí claramente, entonces ya sabemos que es otro de los accesorios que incluye, y también una lanza retraída, cuando todavía no está en uso, antes de que el depredador la extienda para usarla, y esta la puede llevar en la mano o la puede llevar en el pequeño ganchito que ya vimos que lleva en su espalda. Se coloca aquí y listo. De lo contrario, puede sujetar sin problemas la lanza en alguna de las dos manos de agarre con la que cuenta la figura. Y sin duda NECA fue bastante generoso con esta figura en materia de accesorios, porque también incluye este efecto de cañón láser para el arma de plasma, cañón de plasma. Vamos a moverlo hacia la parte de adelante y lo colocamos de este modo. Y podemos hacer una foto como que le acaba de disparar al pobre Danny Glover, que está por ahí en la distancia. Esperemos que logre escaparse. Por último, los dos accesorios que restan en esta figura, que de nuevo incluye un montón de cosas para realizar un montón de poses, se encuentra su trofeo, que es una calavera con columna vertebral, como que se la arrancó por completo a una de sus víctimas. Es brillante, está cubierta de una pintura brillante, además del rojo, lo cual simula no solo estar ensangrentada, sino también como que tiene muy poco tiempo de haber salido de su víctima. Está fresquito, por así decirlo, este cráneo. Y la segunda cabeza del depredador, que es una cabeza sin la biomáscara, con las fauces entreabiertas, no las tiene completamente abiertas, no las tiene completamente cerradas, y tiene mucho detalle esta cabeza, contando con un patrón de diseño de colores en su parte superior, algunas protuberancias en el cráneo o en la forma de su cráneo. Es una cabeza distinta a la cabeza del Jungle Hunter. Eso es lo que tienen los depredadores. Son muchos depredadores los que ha lanzado NECA. En teoría son, al menos al momento de publicar esta review, hay más de 100 figuras de depredador, o poco más de 100 figuras de depredador que ha lanzado NECA, y todas, o casi todas, tienen sus detalles originales, tienen algo que las hace distintas o únicas. Esta cabeza es única para el City Hunter y se le puede colocar de la siguiente manera. De nuevo, tengamos cuidado con el cañón de plasma. Retiramos la cabeza con la biomáscara, podemos ver la articulación allí. Afortunadamente, esta figura cuenta con una articulación que no tiene la típica bola en la parte superior, lo cual facilita el proceso de cambiar la cabeza. En teoría no debería hacer falta usar calor o un secador de cabello para reemplazarla, pero si hace falta, ya sabes que esa es una herramienta bastante útil. Y aquí lo tenemos con su cabeza sin biomáscara, y vamos a aprovechar para hacer algunas comparaciones de escala. Por ejemplo, lo podemos comparar con algún depredador que tenga otro molde del cuerpo. En este caso sería el Ahab Predator. Es casi del mismo tamaño, pero es un poquito más alto el Ahab Predator. De hecho, aprovechemos para hacer una pequeña medición del depredador City Hunter. Tiene unos 21 centímetros de altura aproximadamente, por lo cual es una figura bastante generosa en tamaño, sin lugar a dudas. Retiramos al depredador Ahab y colocamos en la comparativa, por supuesto, a un alien. En este caso, el Alien Big Chap, también de la marca NECA, que es claramente más alto que el City Hunter. También podemos compararlo con una figura humana de la marca NECA, todas de la misma escala, de 7 pulgadas. En este caso se trata de Sarah Connor, de Terminator Parte 2. También lo podemos comparar con una pequeña figura Black Series de Hasbro, en este caso el pequeño Luke Skywalker de la película El Imperio Contraataca. De nuevo son escalas diferentes, por eso el Luke Skywalker es mucho más pequeño de lo que sería incluso Sarah Connor y por supuesto que el Depredador. O lo comparamos con una figura
de la línea Marvel Legends, en este caso Cyclops o Cíclope, que también tiene un tamaño inferior al de el depredador City Hunter. Y por supuesto, como siempre, un pequeño Funko para hacernos una idea. Si tienes un Funko en casa, puedes imaginar más o menos cómo sería tener el depredador en tus manos, cuál es el tamaño aproximadamente, digamos 2 Funkos y medio o 2 Funkos y un cuarto sería el tamaño de este depredador City Hunter. El City Hunter es una figura espectacular, de verdad. Es una figura que incluso, aunque es la versión 2.0 de una figura que tenía un mejor acabado en cuanto a pintura, siguen contando con todos los accesorios que necesita tener. Tiene accesorios de sobra, tiene trofeo, tiene 2 lanzas, tiene 2 cabezas, una con máscara, una sin máscara, tiene distintas manos para darle distintas poses. Sí me gustaría que hubiesen dejado el mismo detalle en el casco, el mismo nivel de detalle de la versión 1.0, pero el salto en nivel de proporciones y lo mejor anatómicamente que es esta figura, vale la pena comprar la versión 2.0 en lugar de la 1.0. Le doy un 9 sobre 10 de calificación y por supuesto estará exhibido en mi vitrina con su biomáscara porque me encanta este diseño, me gusta mucho más este diseño que sencillamente el de la cara o el rostro del Yautja sin su biomáscara. Muchas gracias como siempre por estar ahí para ver una review más. Pueden esperar muchas reviews de más figuras de acción y más coleccionables aquí en Reboot en el futuro. Y como siempre, si te gustó el episodio, recuerda por favor suscribirte al canal en YouTube, seguirnos en Spotify, en tu aplicación de podcast favorita, darle like y sobre todo compartirlo en redes sociales o con tus amigos para que llegue más audiencia al canal. Además, si quieres dejarme un comentario y preguntarme algo al respecto del episodio o pedir algún tema en concreto para que hablemos en Reboot, bienvenido seas. Muchas gracias y hasta la próxima.